La Monumental de Seguros. Aseguramos tu futuro hoy. Productos Rica, porque la vida es rica. Artrigesic de Ethical. Para aumentar el desempeño sexual masculino, tome la pela. Migran, analgésico antimigrañoso. Dormilón, inductor del sueño. Evital, Pillow Top, postopédico de la reina, el verdadero Pillow Top. Radiocentro, la firma de Toshiba, lo mejor. Miércoles 12 de junio del 2013. La luna está nueva y hoy es San Plácido, Onofre, Nabor, Nazario, Beata, Florida. Hoy es Pentecostés. Hoy es día de Pentecostés, conmemoración del descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Día de la Independencia en Filipinas y Día Mundial del Trabajo Infantil. Un día como hoy nació Ana Valeria de López, Joana Natalia Gramonte Vicente, Marcos Alejandro González Hernández, Feli Manuel Guerrero y Beltré, Raúl Fernando de Jesús Barrientos y Lara, el arquitecto Jesús Antonio Musa. Jesús Musa es arquitecto, profesor de arquitectura de la Universidad Central del Este. Creo que es exministro del gobierno de Leonel Fernández o asesor en ingeniería. También un día como hoy nació el doctor José Rosario Márquez, abogado y presidente de la Junta Central Electoral. Un día como hoy nació Tito Sanjurjo, gerente general de Gejaina, uno de los emporios que genera energía para el grupo Vicini. Tito Sanjurjo, puertorriqueño de nacimiento, un hombre muy capaz, nació un 12 de junio. También, un día como hoy, nació Margarita, una de las secretarias del grupo Corripio. Margarita ya debe andar por los 30 años junto a Leda. No es Margarita la del grupo Corripio. Aquí hay una Margarita, pero no cumple años hoy. Ella es una de las asistentes de Pepín. Desde hace años trabaja en el grupo Corripio. Bien, señores, vamos a recordarles a los amigos televidentes que esta es una buena hora para la aspirinita cardiológica. La aspirinita cardiológica déjenme mostrársela, aquí está, que Melvin. La aspirinita cardiológica de Ethical. Esta es la hora de usted tomarse 81 miligramos de aspirina cardiológica de uno de los laboratorios más exigentes en la elaboración de productos farmacéuticos en la República Dominicana. Ethical. Bien, señores, vamos también a recordarles que si usted va a viajar hacia el Cibao, párese en Jacaranda. Queremos pedirle a Machi Constant que nos ayude a recordar una situación que hoy está surgiendo con otra motivación. Resulta que la prensa no ha sido estática, la prensa ha evolucionado. En un momento la prensa era sencillamente una hoja impresa, luego
vino la prensa rotativa, cuando comenzaron a producirse las noticias e a imprimirse el mismo día. Posteriormente apareció entonces la compra de grandes medios por grandes grupos económicos. En ese momento, que fue en los años 80, que ahí aparecieron los Murdoch, los Getty, esa gente, pues las Naciones Unidas parece ser que vio un peligro en la concentración de medios y quería regulaciones, sobre todo en la prensa internacional. Y resulta que ya estaba subiendo también el teletipo, se cambió por el satélite y comenzaron a aparecer algún tipo de monopolios informativos. Las Naciones Unidas lo que propuso es dar algún tipo de regulación o de arbitraje. Sin embargo, los dueños de medios le caímos arriba a las Naciones Unidas en aquella época y la acusamos de que querían convertir la prensa en un monopolio y que querían controlar sobre todo la prensa. ¿Qué fue lo que se habló en esa época? ¿Quién era el de la UNESCO? Que fue la UNESCO la que encabezó el movimiento. El secretario de la UNESCO en ese entonces fue Amadeo Matar, un africano que se había destacado fundamentalmente en la educación infantil, pero tenía serios conceptos sobre el nivel de la prensa. Y encontró la agenda hecha del secretario anterior. Planteó entonces que debíamos examinar cómo se manejaba la prensa y cómo se manejaba la verdad y la mentira en la prensa. Sobre todo en la internacional, ¿verdad? En la internacional. Corrían los años de la guerra de Vietnam. De acuerdo a la prensa internacional, UPI y AP mataron a la mitad de la población vietnamita en la guerra. Todos los días aparecía la lista de muertos que se publicaban. Y hoy día, entonces estamos viviendo una situación en que parece ser que los medios electrónicos, y esta es una situación extremadamente difícil. Estamos viendo no solamente el caso de Assange, sino también de un señor que está siendo perseguido por Estados Unidos por filtración. Resulta que generalmente la prensa cuida a los gobiernos y los hechos que ejecutan los gobiernos, pero resulta que el gobierno es el depositario de las pruebas y de la información privilegiada, y él no puede ser juez y parte. Ustedes no van a encontrar posiblemente un gobierno que apoye una persecución de sus propios funcionarios. Aquí hay un ejemplo vergonzante, que fue el caso de la destitución de la Cámara de Cuentas, que todavía eso no se ha dilucidado aquí en el país, que los tres poderes se confabularon y destituyeron una Cámara de Cuentas, no por un aumento salarial, porque eso lo ha ocurrido aquí en todos los departamentos del Estado, fue porque ahí se habló de revisar Sunland. Cuando se habló de revisar Sunland, se fue la Cámara de Cuentas entera. Doctor. Lo que pasa es que los miembros de la Cámara de Cuentas, guardando la esperanza todavía de volver a la maquinaria del Estado y dándose cuenta que perdieron el empleo, no han querido hacer la denuncia verdadera sobre las causas que originaron su destitución. Todos tenían temor de la Cámara de Cuentas de entonces. ¿Por qué? Porque estaba exigiendo un poquito más de claridad. Era transparencia, era declaración de bienes, todos querían. Antes de entrar,
era algunos casos como de la Liga, de la Junta Central Electoral y de Sunland. Entonces eso había que salir de ello, porque uno no van a permitir nombrar a una gente para que lo metan preso, para que lo revisen. Entonces, ¿qué tiene que hacer el periodista? Parece ser que ahora el periodista tiene que usar unos métodos que no son legales, que es el caliezaje, el hackear información, porque tiene que lograr la información. Pero lo están haciendo los gobiernos. Muy bien, pero el gobierno bajo la premisa de seguridad nacional lo está haciendo, y el periodismo lo está haciendo bajo la libre información que los mismos gobiernos propugnan. Tú quieres libre información, dame la libre información. No te la doy, la averiguo como pueda. Ese es el fondo del asunto. Lo otro son terminologías extrañas que uno por la edad ya no maneja, pero en términos generales lo que se está debatiendo ahora mismo es que las confidencias se están haciendo ya necesarias. Aquí hay un ejemplo. ¿Ustedes de verdad creen que cuando Nuria Piera Gainza o Alicia Ortega de Hasbún publican un reportaje de investigación, realmente escudriñan los archivos del Estado? No, es el mismo funcionario que les filtra la información, o el interesado en detutanar al otro, porque no las dejan entrar a los medios si no haga usted la prueba. Entonces eso aquí en República Dominicana va a tener un problemita. En el mundo entero va a progresar, pero aquí va a tener un problemita. Nosotros tuvimos 30 años en que la infidencia, la confidencia era una vergüenza. El que contaba cosas tenía un calificativo único en el mundo que se lo daban aquí, que era Calié. Y otra cosa, en República Dominicana es el único país del mundo donde el malo es el que dice las cosas malas y bueno es el que las hace. Entonces nosotros vamos a tener, cuando eso se desate aquí, vamos a tener un problema con eso. Nosotros somos muy propensos a esas dos tendencias. Primero, Trujillo nos acostumbró a la delación, por tanto lo rechazamos totalmente. Y segundo, somos propensos a pensar que el malo es el que hace el que dice las cosas, no el que las hace. Eso va a dar problemas, y nosotros lo único que queremos es que ustedes recuerden que en el mundo va a prosperar, que así como los gobiernos tienen la tendencia a justificar su espionaje para seguridad nacional y a chequear teléfonos de terroristas, la prensa va a poder validar su condición de lograr la información a como dé lugar, porque los gobiernos se la ocultan. De eso, quizás Gracie, que está más al día en eso, nos puede hablar un poquito. Doctor, yo nada más quería aportarle un dato en honor a la verdad con relación a la Cámara de Cuentas, que ha sido tan cuestionada, de Andrés Terrero, que fue la gestión 2006-2009. Yo estuve revisando la página web de la Cámara de Cuentas y ellos tienen publicadas 47 auditorías que fueron hechas en esa gestión de Andrés Terrero. Son del año 2006, 2008, 2009, hay una que otra del año 2010. 16 son del año 2006, 20 son del año 2009. Terminadas, el informe final. Entonces, eso me hace pensar lo siguiente. Doña Liceló tiene 2 periodos al frente de la Cámara de Cuentas. ¿A quién está auditando? ¿A quién? Si las auditorías que están ahí... ¿Esta Cámara de Cuentas? Claro, a pero nadie... ellos han publicado muchas de esas. De las de Andrés Terrero. De las que hizo Terrero, la está publicando Liceló. Pero no son nuevas. Ni son de ella tampoco. Ni son de ella. Ni son de ella. Inclusive, yo no sé si tú recuerdas, que en el caso de la Liga Municipal Dominicana, la Cámara de Cuentas dijo, la de la Liga está hecha, pero por razones de que ese hombre es candidato
y no se quiere pensar que la Cámara de Cuentas se está tratando de inhabilitar un candidato. Entonces nosotros colegimos una cosa. Entonces, pasó si con era la buena se podía publicar. Se podía. Lo mismo pasó con la auditoría del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Señor Roberto va a cumplir 16 años, ahora en el 2016. Sí. Solamente se le ha hecho una auditoría que corresponde al año 2008. Duró 10 años para hacerse la Cámara de Cuentas para entregar esa auditoría que tiene ahí 10.000 irregularidades según un ayuntamiento que es el modelo. Imagínense lo que está pasando en Bánica, en estos ayuntamientos del interior del país. Si con esas irregularidades sale el ayuntamiento del Distrito Nacional. Se murió, yo creo, en Villa Altagracia, ¿verdad? Eso, tenía 4 mujeres mudadas con el dinero del Estado. Y se aguantó eso. Con respecto al hackeo de información oficial, ¿qué es lo que se está debatiendo con el otro señor? Con Snyder. Bueno, hay 50.000 firmas que se han recolectado para pedirle a Barack Obama que lo perdone. Pero él no lo podía hacer porque él era funcionario. Sí, ¿verdad? él violó un acuerdo de confidencialidad de la CIA, pero ¿qué es lo que importa? En definitiva, la verdad. La verdad. Entonces, ¿qué es lo que él ha hecho? Defender un derecho fundamental del ser humano, que es la privacidad. Ahora en Europa hay un lío. Angela Merkel hasta acaba de protestar. ¿Por qué? Porque hay ciudadanos europeos que el gobierno de Estados Unidos los estuvo investigando, violando la ley de privacidad. O sea, no es solamente a ciudadanos norteamericanos, ciudadanos de otros países que también se le ha violado ese derecho fundamental. ¿Y cuál es la posición de Europa? Que veo que están preocupados. Que están diciendo, bueno, ¿qué es lo que pasa con Estados Unidos? El gobierno de Estados Unidos mantendrá plan de vigilancia. Señores, el gran hermano. Vamos a decirles que Vigosex es el estimulante sexual de la familia dominicana, donde se puede reproducir todo el mundo feliz. Nosotros les recomendamos que en todas las farmacias hay Vigosex al alcance y al precio de todos los bolsillos. Vamos a hacer una pausa y leeremos los deportes de Félix de Sena. Bien, amigos, hoy estamos a 300 días del gobierno de Danilo Medina. Un gobierno diferente que ha introducido un estilo diferente y que, como decíamos ayer, obligará al próximo gobierno a cambiar de actitud. No podemos seguir en lo mismo. Nosotros hemos llegado, aunque no es tremendismo, porque no sería justo de nuestra parte, de llegar en todos los estamentos del Estado casi a un estado delincuencial. Casi a un estado delincuencial. Estoy hablando de los poderes públicos en términos generales. Y cuando se llega ahí, yo creo que es peligroso. Yo creo que Danilo Medina tiene una serie de medidas que sabemos que no van a lograr su efecto. Por ejemplo, el decreto de las pymes. Lo primero que va a tener en contra es el nuevo orden, que dice que eso está contra el libre mercado. Eso es lo primero, que no es verdad que un producto dominicano es mejor y más barato que uno extranjero. Entonces ya hay choca. Lo segundo es que cuando recibe el concurso, no es verdad que va a poder llenar los requerimientos del pliego de condiciones. Lo mismo que pasa con los bancos. Están poniendo a disposición muchísimos millones, pero a la larga nadie califica para ese dinero. Todo eso son medidas para la prensa. Eso necesita una legislación especial. Guzmán lo hizo, hay un decreto de Guzmán que lo que tenían que ponerlo era en vigencia. Y ese daba hasta un 15%
de precio, es decir, el Estado está obligado a comprar, aunque fuera 15% más caro, si era de fabricación nacional. Entonces, este gobierno que hoy tiene 300 días, tiene muchísimas cosas que está haciendo un esfuerzo por no mostrarse pesimista y no decir que recibió un país quebrado. Por ejemplo, ayer inauguraron o reinauguraron hasta con bendiciones de Monseñor Agripino Nada. Echaron pala ahí, todo el que quiso fue a Santiago y dio un palazo de primer Picasso ahí en la avenida de Circunvalación de Santiago. Es necesaria esa avenida. Monseñor Agripino, el ministro de Obras Públicas, el síndico de Santiago, una cantidad de funcionarios para reinaugurar eso, con la Odebrecht y Manuel Estrella. Yo creo que esa fue una buena medida porque ahí se asegura la calidad y se asegura la terminación de esa obra porque tiene financiamiento brasileño. Entonces Santiago va a tener lo que no tenía, una circunvalación. Luego viene la circunvalación de la capital y el mes que viene la inauguración de Merca Santo Domingo con los 5 mercados en diferentes puntos que van a inaugurar. Ya comenzaron las personas a ir a adquirir tierras y puntos, no mesas, no, porque ese no es un mercado para vender minoristas. Es un mercado de mayoristas. Ya comenzaron los productores nacionales a buscar su lugar, sus tierras y sus naves. Por otra parte, ya el señor Osoria, contratista de Leonel Fernández, está terminando el asfaltado de la avenida de acceso. Se cogió 4 años en hacerlo el señor Osoria. Lo va a terminar ahora. Siguiendo con obras públicas que ha tenido que limitarse a poner ojo de buey y rayas amarillas, queremos decirle que nos llegó la información de que todos esos pozos sépticos que estaban limpiando los buzos en la parte alta de la ciudad, en el día de hoy tienen que designar, contratar camiones urgentes, porque si cae otra lluvia como la de ayer, se van a tapar de nuevo y todo el gasto se va a perder. Hoy el ministro de Obras Públicas tiene que mandar, o el ayuntamiento, tienen que mandar a recoger ese lodo que está en ese lugar. Un buen lugar para ese lodo es el litoral sur, para hacer fértil el malecón. Ahí pueden sembrar grama y sembrar árboles en toda esa parte desde la Núñez de Cáceres hasta el 12 de Jaina. Y ahí le queda cerca para vaciar ese lodo que es fertilísimo. Dicen la Policía Nacional en una forma irónica, es el anuncio más estúpido que yo he visto, que los policías que están asignados a particulares que no dan servicios policiales lo van a cancelar. Pero ellos fue que lo asignaron. Ellos lo que tienen es que llamarlo. Si ellos están asignados a particulares es porque lo asignaron. ¿Usted conoce algún policía que se atreva a ir a trabajar para un político o a cuidar una tienda si no lo manda un coronel? De los que están asignados a ellos. Ese cuento se lo hacen a otro. En el día de ayer se discutió, o se va a conocer, o se conoció en el día de ayer, el juicio contra una doctora que se vio obligada a decapitar un bebé. Señores, le han caído a esa mujer arriba, porque di que es muy crudo el separar la cabeza del cuerpo. O, ¿cuánto dura un embarazo? Un embarazo dura 9 meses, entre 36 y 40 semanas. No dependiendo de cuánto dura, sino dependiendo de cuándo comenzaron a contar. Entonces, si son 8 meses, son 32 semanas. Si son 7 meses, son 27 semanas. Si son 6 meses, son 24 semanas. Hay niños que han sobrevivido hasta de 5 meses
lo han metido en incubadora y se han terminado de formar en una incubadora. Entonces yo digo lo siguiente, señores, ¿cómo van a comparar ese esfuerzo que hizo esa doctora con una defensa que han hecho enorme de eso? Sin embargo, nadie toma en cuenta cuando agarran a un muchacho de 5 meses y lo machacan adentro del útero con una cureta, lo maceran como si fuera como una batidora, lo sacan por pedazos. Entonces eso es porque uno no lo ve, ellos aunque no ven corazón que no siente. En uno lo machacan y en el otro lo decapitan. No estoy dando ninguna opinión, son dos comparaciones. ¿Cuándo es que, que después que está grande, cuando usted lo ve que está vivo? No, si lo saca de 5 meses y lo mete en una incubadora y dice, ¿cuántos 7 mesinos no andamos por ahí caminando? Y 6 mesinos. Entonces yo creo que estamos haciendo show con eso. Bien, señores, el comentario de hoy es que nosotros queremos darle las gracias, y fue motivado por eso, a un grupo de personas del pueblo que se ocupa de nosotros. Miren, señores, aquí hay gente que hasta nuestro estado anímico lo percibe. Aquí hay gente que sabe cuando estamos tristes, cuando estamos alegres, cuando estamos deprimidos, cuando estamos... Todos se dan cuenta de todo. Aquí hay señoras, por cierto que hay una señora que se llama Juanita, que vive en Los Alcarrizos, que todos los días en la iglesia ella reza por la revista. Una mujer que es cristiana. Nosotros tenemos una muchacha en Santiago que nos dice, esa corbata se queda bien, o esa chacabana si le queda bien a Gracie, o el nuevo peinado. Nos dan seguimiento hasta de los elementos que usted no se imagina. Machi sí estaba duro hoy. Señores, nosotros agradecemos muchísimo eso, pero le tenemos una noticia. Yo creo, por lo que estoy viendo del Canal 13, que los días de la revista no van a ser mucho, por una razón muy sencilla. En audición nos reportan, mira, no pudimos irte aquí en partido, en Dajabón, no te pudimos ir en cosas porque se cayó la transmisión tal día. Hasta audición nos reportan, pero una cosa es eso y otra cosa es la realidad. Esta es una maquinaria que es como un ingenio que consume caña. Y esta revista tiene una línea que no es del agrado de mucha gente. Primero, hay un sector nacional que no nos quiere. No hay forma ni que pindilú hagamos que no nos quieren. Hay otros que no se sienten cómodos con nosotros. Hay otros que no hacen nada para que nosotros continuemos. Si se van, y si no, también. Y otros que no se sienten seguros con un tipo de programa como este, porque como saben que aquí no hay muchos compromisos, entonces, y el que está haciendo algo dice, ¿cuándo me va a tocar a mí? También hay otras personas que cuando no son jefes subalternos o le pagan al otro, tampoco se sienten bien. Y ese es el gran problema. Miren, hablando de los grandes poderes, Estados Unidos, la Unión Europea y todos sus brazos que tienen aquí, como toda esa ONG chupasangre que tenemos aquí, participación, sociedad civil, Funglobe, toda esa gente que vive de la teta ajena, no quieren la revista. Los medios que son oligopolios, que no se pueden dar el lujo de decir cosas porque tienen las limitaciones de los intereses de los dueños, no quieren la revista.
Hay gente que no resiste lo que decimos porque ellos no lo pueden decir. Y yo lo entiendo que no lo puedan decir, porque nosotros somos unos caballos salvajes que no sabemos hasta cuándo vamos a estar aquí. Con respecto a la población normal, esa gente que se preocupa de nosotros, pero también hay hombres que no les gusta porque no saben cuándo le van a decir abusadores, cuándo le van a decir explotadores, o mujeres cuando le van a decir machistas, porque hay mujeres machistas. Los narcotraficantes aquí no tienen espacios, los terroristas aquí no tienen espacio, esos fondos no llegan aquí, ni los queremos, ni convivimos con ellos. Los que pagan para ocultar sus corrupciones en departamentos públicos tampoco. Los seguros médicos no nos quieren porque no les gusta que uno diga que el seguro es para jóvenes sanos. Eso les sabe a ellos a lo que ustedes saben. Los ricos. Nosotros decimos que es un importador y que es un productor nacional, que es un exportador. Eso no lo resiste mucha gente. Sencillamente que marcan la diferencia. Porque aquí hay personas que son importadores que quieren que se diga que producen leche. Y esa gente no resiste en eso. No les gusta a los banqueros que le digan prestamistas, porque ellos quieren que le digan empresario y banquero. Tú coges los medios, ¿para dónde nosotros vamos a ir? Miren, señores, hay una recomposición de medios. Tú tienes el caso de todos son amigos de nosotros, y todo el mundo no es igual, pero todo el mundo tiene interés. Juan Ramón Gómez ya es un grupo de comunicaciones que tiene Canal 5, Canal 15, emisoras de radio, Televisa de México, y ahora tiene Aster. Nosotros tenemos que llevarnos bien con él. Está el caso de Pepín, de Manuel Corripio. El Canal 12, el Canal 11, el 39, el 55, Hoy, el Nacional, el Listín. Ángel González, que tiene una programación en todas partes. La Telefónica Claro, que es telecable, que tiene dos cables, un satelital y uno normal. Con Carlos Slim no tenemos nada, no nos quieren porque no somos de esos grupos. Indotel, que está al servicio de toda esa gente. El Caribe, CDN, El Popular, la radio. Ni cerca de por ahí. El Cardenal Agripino, yo no sé por qué, pero ellos prefieren el 41, porque es lo de ellos. No tenemos españoles, no tenemos venezolanos, no tenemos panameños, no tenemos a Felipe, no tenemos a Aznar, no tenemos el PP ni el PSOE, no tenemos ABC, no tenemos El País. No tenemos a Jesús Valderas, no tenemos a los Vicini, no tenemos a los Bonetti, no lo tenemos. El 7, el 21, 54 emisoras de radio, 54 emisoras de radio, 5 senadores, no tenemos Central Romana. No tenemos al Nacional ni a Bravo. No tenemos el Congreso. ¿Por qué no tenemos el Congreso? Porque le decimos todos los días ineptos o por lo menos casi corruptos. Los alcaldes ni hablemos de eso, que los municipios son un desastre. El Banco Central y Valdés con su presupuestazo y controlando el Canal 13. Este canal no le da un centavo al Banco Central para su mantenimiento. Y quiero que sepan que el proceso de confiscación de bienes de la banca ha costado más dinero que el fraude de los banqueros. Yo les pongo un ejemplo. Cuidar el ingenio Montellano vale millones de pesos mensuales. Cuidar el ingenio para que no se roben las cosas. Sin mantenimiento.
El PLD es un grupo económico. Esa gente no quieren a uno ni en pintura. Ni en pintura quieren uno. Del PRD no hablemos. Que don Miguel Vargas, si no es de él, y don Hipólito, y si no es de su casa, no entra en nada. La izquierda la conocemos también que no nos quieren, porque la conocemos. Del grupo de Félix Bautista, Osoria, Mícalo, el grupo eso de medios de Leonel, ni hablemos. Que ya tiene un grupo de comunicación grande. Señor, este es un programa que los miércoles viene el doctor Hanna a decirle que se vacunen contra la H1N1. Gracie de la Cruz le lleva temprano información. Félix de Sena le dice los problemas de los anabólicos todos los días. Y Machicontan y yo tenemos 28 años tratando de bregar contra la corriente. A pesar de los ricos, los políticos y los extranjeros, nosotros caminamos con la gente, con la gente. 10 millones que a pesar de esa gente, de ese grupo, que solamente entiende de sus intereses, sigue trabajando todos los días. Y nosotros diremos cosas como por ejemplo, ayer nos para un hombre y nos hace un relato que digo yo, pero mira, una cosa es lo justo y otra cosa es lo legal. Una empresa le alquila un local en la 27 de febrero a un señor. Esa empresa pacta pagarle una suma de 25,000 pesos mensuales. Se pasa un año sin pagar. La empresa tiene 5 sucursales. Las 5 quiebran. Las 5 sucursales quiebran. Y se pasa un año sin pagar. Ejecuta el desalojo. Adivinen cuál es el final de la película. Señores, un fallo de una jueza que obliga a devolverle el local a los que pasaron un año sin pagar, cerrados, a pagarle 10,000 pesos diarios de indemnización y 25 millones de pesos por daños y perjuicios. Eso es lo que ocurrió en el día de ayer a una persona. Dice, no, pero que tú estudiaste el expediente. No, yo estoy leyendo, no estoy viendo el expediente, yo estoy viendo lo que le llevan al juez. Un año sin pagar. Una empresa que no está operando porque ha quebrado. Entonces, 25 millones, 10,000 pesos diarios de indemnización y devolverle el local, que si se lo devuelven, no van a poder abrirlo porque están quebrados. Pero los procedimientos legales dijeron otra cosa. Señores, yo creo que el juez tiene que ser justo. Y esa es la justicia. Cuando uno está así, entonces nosotros nada más nos queda un solo camino. Vamos a esperar a ver qué va a pasar. Seguiremos aquí hasta que Dios quiera. Y tanto los ricos como los poderes públicos, como los poderes fácticos, que sigan defendiendo sus intereses, que nosotros estaremos aquí respirando hasta que Dios quiera. Esto es, como decíamos, un problema de Gracie a las 5, Macha a las 6, Feli a las 7, nosotros a las 8, los miércoles el doctor Hanna, los sábados agropecuarios. Y esto es de nosotros. Nosotros le garantizamos que ninguno de esos, no es que no estamos sometidos, no es que no nos quieren. La gente no resiste la verdad. No resiste la verdad. En estos días me dice un amigo, ¿y cómo tú te atreviste a decir que si nos prohíben los huevos y los pollos, nosotros le digamos a Haití hoy en la misión que vamos, que nosotros nos vamos obligados a proteger también los haitianos del H1N1?
que cómo es posible que es así. Señores, vamos a recordarles que la chacabana es el traje nacional. La chacabana es el traje nacional y Juan de Dios le ofrece la oportunidad de comprarlo a la medida, como para el doctor Hanna, que cualquiera le queda bien, o a nosotros tenemos que mandarla a hacer con el centímetro, Grace y yo, entallado. Vamos a hacer una pausa y regresamos un momentito. Bien, tenemos al doctor Hanna hoy, miércoles médico. Doctor, ¿el país está en emergencia? Si no está en emergencia, debería estar en un término meteorológico como de alerta. Pero alerta por muchas circunstancias, una de las cuales es la epidemia de influenza H1N1. Tú sabes que los fines de semana son muy buenos para las epidemias, porque la gente se olvida de la epidemia, se va el viernes por la tarde y vuelve el lunes a averiguar qué ha pasado. Pero entre las lluvias, el problema económico, no hay un peso en la calle, doctor. No hay dinero en la calle, no importa cómo usted se sienta con el gobernante de turno, con el gobierno, con el partido. No hay un peso para gastar en la calle. No hay comida disponible para la gente. Entonces, dengue, lluvia, carencias económicas. Arranque. Y ahora te hablan de una gripe mala que te puede matar. Debería ponerse... Sí, pero hay respuesta. Subieron la ayuda social hoy. Sí, pero eso es de boca, que es lo que yo temo mucho, doctor. Decía Ramfi Trujillo... Que a los dominicanos lo que hay que ofertarle cosas. Tú le ofreces cosas y ellos también. Y yo creo que hay una imitación de esa filosofía, porque tú ofreces 1.200 millones de pesos. Cuando tú vas a ver, han llegado 120 y gota a gota, doctor, gota a gota, que no tienen el impacto de lo que llegó junto, ya para tú hacer la gran inversión en el trabajo. Y entonces, entre el dengue y la influenza, sobre todo a los más pobres, a los desprotegidos, a los que no tienen el techo, a los que se les cuela el zinc, a los que no pueden comer, los acaba. Pero no es porque no es por la virulencia del virus, es por el estado de indefensión que tienen esas familias. Y no acaba de llegar la ayuda, doctor. La barquita, la ciénaga, todo eso, se pasarán años hablando de la solución de ese problema. Y no se resuelve. Doctor, aquí viene una noticia de que yo creo que tiene que ver con la hipoglicemia, de que el Alzheimer es causado por una insuficiencia de insulina en algunos casos. ¿Es verdad que la falta de los problemas de hipoglicemia a veces daña las células cerebrales? Sí, pero daña las neuronas. El problema de Alzheimer no es que las neuronas se dañan, sino que los puntos de contacto, lo que serían los polos de la batería, se sulfatan con una sustancia que es un amiloide. Es como un almidón que se pega ahí y no deja que las transmisiones pasen hacia adelante y se queda todo estancado. Y eso, si la hipoglicemia es un problema, habrían pocos casos de eso, no tantos como hay ahora. Y además podría ser hasta reversible porque las neuronas tienen la capacidad de reconstituirse y de establecer nuevas vías de comunicación. Con el Alzheimer la situación es mucho más complicada, más difícil, porque los puntos de contacto, los polos de la batería se sulfatan y no hay forma de quitar el sulfato del polo. Doctor, el periódico El País trae una información que tiene un poquito que ver con el ADN. Dicen que los países nórdicos que tienen realmente la raza anglosajona, homogéneo. Sí, Finlandia, Noruega, sí. Suecia, Dinamarca y quizá Inglaterra y Islandia, no funcionan igual que aquellos que se formaron con migraciones asiáticas que vinieron del Lejano Oriente o de Medio Oriente. Pero hoy aparece un elemento nuevo y es que genes africanos ya aparecen en los europeos del sur, en los mediterráneos. ¿Eso es posible? Claro. ¿Están cruzando el día entero, doctor? Sí. Los africanos están cruzando el día entero en yola, en barca, ¿cómo se llama eso? Pero hace 300 años. Pero además, lo híbrido enriquece la especie. ¿Usted cree? Sí. El híbrido enriquece la especie.
El tipo es más grande, es más fuerte. La consanguinidad degenera de No, especie. consanguinidad es una cosa, híbrido es otra. O sea, la mezcla de las razas ha demostrado en el mundo enriquecimiento de las especies. La especie de hoy es más sana, es más fuerte, dura más que la que era ¿Usted pura. cree que el hecho de que el dominicano típico, nada más en 50 años que nosotros recordamos, ha crecido, verdad? Ha crecido 6 pulgadas, ha aumentado 22 kilos en esos 50 años, doctor. Ajá. Pero el filipino ha crecido, ha aumentado más todavía. Y bueno, esto no solamente lo híbrido en cuanto a la genética, la alimentación. Cuando tumbó la Segunda Guerra Mundial, el bloqueo que había en este país, después el bloqueo contra Trujillo, la comida llegó. Y cuando llega la comida, las mamás son más fuertes, los muchachitos son más fuertes, mejor comido, les va mejor. Aquí hay muchos factores que juegan, no solamente si nos mezclamos con grupos étnicos diferentes, sino que la Segunda Guerra Mundial fue terrible para países como el nuestro. Doctor, como médico no, como usuario de comida, sí, como ciudadano, ¿qué es para usted una comida sana, buena? No, al revés, lo que dice Clinton, chatarra. Bueno, porque yo creo que un pan con una lechuga y un tomate no es mala, doctor. No, es la carnita que tiene adentro, con mucha grasa, porque la tragedia de la vida es que lo que le da el sabor a la carne es la grasa de la carne. Si tú no tienes la grasa, la carne se pone muy sosa, muy difícil. Entonces, para manejarla rápida y aumentar el color y el espectro visual de una carne, se necesita la grasa y el cocido de esa manera, el barbecue. O sea que hay mucho, se consumía una cantidad de cerdo enorme antes, cuando Clinton era un muchacho joven. El cerdo de hoy ya es diferente que el cerdo de ayer. La alimentación de ese cerdo totalmente diferente, y hay quienes se atreven a decir que el cerdo tiene la constitución en algunas partes, como su filete, de una carne blanca. En algunas partes del cerdo, yo estoy hablando del chicharrón, estoy hablando del filete de cerdo, que es el que se consume mayormente. Las mantequillas, las margarinas, los cambios, los aceites diferentes que se usan en el procesamiento de las comidas para que se cueza rápido y se vea tostadito y lindo, son aceites que han sido manejados, elaborados por la mano del hombre, y eso realmente producen aumento de cáncer. Doctor, nos pidieron que le preguntemos también algo antes de entrar con nuestro invitado, y es la hernia del disco. Que si realmente la experiencia suya en el consultorio le reporta que los operados de hernia del disco realmente nunca quedan absolutamente bien. ¿Qué pasa? No, eso no es verdad. ¿No es verdad? No. Además de que el diagnóstico ha cambiado mucho. El advenimiento de la... ¿Qué es una hernia del disco? Entre una vértebra y la otra hay un cojinete, que es el disco intervertebral. En el centro de ese cojinete hay lo que se llama el núcleo de ese cojinete, que es una gelatina que se endurece más o menos con el paso de la edad, se seca, se endurece y se fragmenta. Con determinado esfuerzo, esa parte del centro del disco se desliza hacia uno de los lados donde salen los Pero nervios. no es la médula ni los nervios los que se meten ahí. No. Es el centro del disco, del cojinete que separa una vértebra de la otra. Es el comodín que está ahí. El comodín se desliza y comprime el nervio de un lado o de otro, o el nervio que sale de la raíz que sale de la Entonces médula. es posible una cura completa. La tecnología de antes era abrir con un comehueso, quitarle las láminas que desestabilizaba la columna, y entonces ver si podía sacar. Y una fusión de los cuerpos vertebrales no resuelve eso. Sí, pero te quita la movilidad y te impone 6 meses en la cama. Mientras que hoy la cirugía de hoy es pequeña, la incisión de menos de 1 pulgada, es laparoscópica, es una pluma, un lapicero que tú entras ahí, extrae el disco y se acabó. Dicen que esa enfermedad tiene 2 indicaciones, que son casi automáticas, que baje de peso y duerme sobre una tabla, ¿es así? Cuando la hernia está herniada. Está herniada. Y si tú dependes de tu vida, depende de tu capacidad de producir con tu trabajo, y no puedes trabajar con eso, no es verdad que tú te puedas acostar en una tabla por 1 año. Y si al cabo del año no se has quitado el dolor, ¿qué hacemos? Comenzamos de nuevo. La gente hoy hace una hernia hoy, la constata radiológicamente mañana, y le gustaría que el jueves, el viernes, lo operaran para ir a trabajar el lunes que viene. ¿Y la hernia del disco es un accidente del trabajo?
Pudiera ser perfectamente, sí. Por eso andan con la fajita todos los... Cuando los trabajadores y los empleadores abran los ojos a la ley de riesgos laborales, se darán cuenta que una gran cantidad de disfunciones de columna tiene que ver con accidentes de trabajo. Mala instrucción, mala preparación, mala proporción de las cargas. Entonces se lastima el tipo y no lo reporta y se va a consultar como si fuera una enfermedad. Y fue un riesgo laboral por lo cual él tiene derecho a una indemnización, a cobertura del lucro cesante y al tratamiento médico completo. Doctor, el gobierno, la Secretaría de Salud Pública está haciendo lo correcto frente a la situación de H1N1. Mira, yo vi al ministro Hidalgo aquí el viernes pasado. Sí. ¿Qué te digo? El ministro puede quererlo todo y con la mejor intención. No, que si están haciendo, no diciendo. No, porque para hacer hay que tener dinero, doctor. Decir es muy fácil, hacer es lo que cuesta cuarto. Nosotros sentamos aquí y decimos lo que queremos, pero cuando tú dices, presidente, yo necesito 3 o 4 mil millones de pesos para la emergencia que tengo, porque una vacuna de influenza cuesta 1.000 pesos. 1.000 pesos. Si tú vas a vacunar a 1 millón de niños que hay en la escuela, estoy hablando de 1.000 millones de pesos. O sea, no es decir, posiblemente él, como los asesores de él, y ahí hubo una contradicción con Schifino, que es el que maneja la parte epidemiológica, uno consciente de lo que está pasando y el otro consciente de lo que él no puede decir. Hay muchas cosas que ya aquí comienzan a ensombrecerse de una manera que tú no puedes decirlo todo, porque mañana se cae el turismo, por cualquier razón, a decir, no fue porque fulano dijo que aquí había influenza. Bueno, por aquí hay influenza, y hay dengue, y hay malaria, y hay leptospira. De todo eso se dice que en los últimos años 3 han disminuido, pero dengue aumentó. Bien. Doctor Hanna, para terminar, el doctor Sabino Báez, amigo mío, lo encontré en un acto público. Me dijo algo y no tuvimos tiempo de que él me dé la explicación. Como usted pasó por ahí, quizá usted me explique. Me dice él, el dinero está en las ARL, nosotros no tenemos muchos ingresos. ¿Es así? Sabino es amigo mío. ¿También? Sí, sí. No, tenemos una buena amistad. Se portó muy bien conmigo cuando yo llegué al seguro. ¿Y usted con él cuando él se fue? Cuando él se fue, también reciprocamos esa amistad. Lo cual era, y además eso fue instrucciones del presidente Mejía. ¿Qué dice él? ¿Qué es lo que él me está diciendo? Cuando dice, las ARL tienen y nosotros quizás no tenemos. Las ARL deben tener 14.000, 15.000 millones de pesos. Pero solamente lo pueden utilizar en procesos relacionados con accidentes de trabajo o accidente de tránsito que ocurra entre la casa del trabajador o el empleador también, a su trabajo o en el periplo de su trabajo y a la casa. Cualquier otra cosa se sale de lo que es un riesgo laboral. Un policía está dando tráfico y su trabajo es tráfico. Quizás si un carro le da, es un riesgo laboral. Pero si un tipo pasa por ahí y le da un tiro, eso no es un riesgo laboral de un policía. Aunque esté trabajando. Oye, eso no es el riesgo, no. Porque si a mí alguien viene a mi consultorio y me da un tiro, eso no es un riesgo laboral de un médico. No. Entonces, hay definiciones de lo que son riesgos laborales. Riesgos laborales trabajando en el trabajo. Y enfermedad profesional. El pintor que se cae de la escalera es un riesgo laboral. Y enfermedad profesional. Pero el pintor que esté pintando y viene un vecino y le da un tiro, ese no es un riesgo laboral. El pintor que se intoxica con plomo, eso es riesgo laboral, riesgo de trabajo. Y el asbesto. Y el asbesto, y el berilio, y las lámparas como esta. El que haga una fibrosis pulmonar por trabajar en televisión, eso es una enfermedad profesional. El tipo que hace una crisis hipertensiva en el trabajo es un riesgo laboral. Pero si la hace en su casa, es una enfermedad común y corriente. O sea, la ley define lo que es enfermedad profesional y riesgo laboral. Entonces, ¿por qué uno tiene dinero y el otro no? En el seguro social. Hay una combinación de fallos que se originaron desde la ley misma y los 4 años que yo serví ahí, donde los administradores y directores de hospitales no acaban de entender que cuando llega una persona traumatizada por un accidente en el trabajo, tiene que ser categorizado como tal y se hace una facturación de los servicios prestados a riesgos laborales para que pague. Y nos hemos quedado en la parte informática y no se realiza la información completa. Y por otra parte, los empleadores
por 5 o 6 años, no querían informar de un accidente de trabajo, porque creían que eso le iba a aumentar la póliza de seguro el año que viene. Y se estableció que la póliza es el 1% de los sueldos para todo el mundo. No hay ni siquiera clasificación de clase 4, 3, 2, 1, cuando en el tiempo me tocó a mí clasificar todas las empresas del país. Y no reportaban eso, sino que lo mandaban como una enfermedad. Me torcí un tobillo, pero dime que fue trabajando, que te cayó algo, no. Y entonces se acumuló fortuna. Pero acuérdate también que eso es un recurso que tiene que guardar la aseguradora, porque eventualmente todos esos trabajadores llegarán a un proceso de indefensión o de pensión, y habrá que buscar dinero para pensionar 2 millones de trabajadores que tienen fondos ahí. Esos fondos son de ellos, y cuando no puedan trabajar, o cuando se lesionen permanentemente, o cuando mueran, hay que pensionar y hay que indemnizar a la familia. Bien, vamos a hacer una pausa con el doctor Han.